Congresista Arana puede continuar. Presidente, si hubiera quedado claro con esta nueva conformación política del Parlamento de que la inmunidad es para proteger no de delitos comunes, sino para evitar que se utilicen las denuncias o los procedimientos penales para finalmente coaccionar, presionar, impedir que un parlamentario cumpla con uno de los elementos fundamentales de su función, que es la fiscalización y el control político. Pero eso nos retrotrae a un problema previo, presidente. Si, fortalecidos los partidos, evitáramos que efectivamente quienes tienen procesos penales previos, ¿no?, y que en todo caso todo el mundo sabe o hay serios indicios de que está amparado y comprometido con mafias de corrupción, con empresarios, con fiscales, con jueces, ni siquiera pudieran postular. Pero ese no es el caso, pues, presidente. Aquí hemos tenido congresistas que llegaron robando los dineros de la circunvalación de Cusco y se lo protegió. Aquí hemos tenido congresistas que han robado combustible y se lo protegió. Aquí tenemos congresistas a los que se les está pidiendo que se les levante el fuero y la inmunidad para que puedan ser investigados, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque han usado sus influencias para construcciones, asignar obras, y además hay testimonios, hay vouchers, hay testigos protegidos, hay colaboradores eficaces, y a esos, ya no por el reglamento, ya no por razonabilidad jurídica, sino simplemente por complicidad, por encubrimiento. Y eso es lo que ha sido puesto en tela de juicio. Y nosotros desde el Frente Amplio vamos a defender, presidente, que esta garantía constitucional, que no es un privilegio, he escuchado decir a diversos congresistas, y claro, muchos afuera también lo dicen en su justa crítica que nos hacen al Parlamento, que es un privilegio. No es un privilegio, es algo inherente a la función congresal en razón del proceso de fiscalización y de control político. Y que este Parlamento, por la forma como una mayoría ha conducido decisiones relacionadas con estos escándalos de políticos que hacen carrera pública y entran a la carrera política para usar la inmunidad parlamentaria y cometer crímenes, eso no puede manchar a todo el Parlamento, presidente, y si nos vamos a ir del Congreso, no puede ser, presidente, que le quitemos una de los elementos que son constitutivos de la función fiscalizadora. Vendrá un Parlamento mejor, ojalá, presidente. Los partidos podrán mejorar, a pesar de las leyes que, diciendo que los van a fortalecer, el Ejecutivo ha mandado para que se debiliten. Seguiremos desde donde estemos, presidente, trabajando efectivamente porque la política no sea una especie de motivación y de invitación a participar en una organización criminal para quedar protegido, sino que pueda ser más bien el espacio de la recuperación de la acción individual y colectiva virtuosa para el bien común, para la justicia, la paz y la democracia. Esa tendrá que seguir siendo nuestra apuesta, incluso cuando nos hayamos ido del Parlamento. Pero, presidente, yo creo que la propuesta que mandó el Ejecutivo de que a un Poder Judicial que tiene casi las mismas mediciones, evaluaciones ante la ciudadanía de falta de credibilidad y legitimidad, que todavía, y eso ha sido también porque no se ha querido entrar a un debate verdadero sobre la reforma de justicia, que nosotros querramos, como lo plantea el Ejecutivo, porque ha asustado a la mayoría de este Parlamento, que si no le hacen lo que él dice, cierran el Parlamento y se ha preferido la quincena a la conciencia libre y soberana. Entonces, presidente, allá los que están votando de esa manera. Pero nosotros lo que hemos planteado, presidente, es que en todo caso tiene que fortalecerse efectivamente los partidos, y por eso nuestro debate en relación a que bajar las firmas, hacer militancia express
y convertir los partidos en agencias electorales es inadecuado. Tiene que ver con esto, presidente, porque tiene que ver con los mecanismos y el fortalecimiento de los partidos para tener mejores representantes y no delincuentes que entran a hacer política. Ese es el problema, presidente. Pero ya lo aprobaron y ya está eso zanjado. Pero ahora que el Ejecutivo plantea, presidente, que además en este afán de quitar, porque eso planteaban los primeros 12 proyectos de ley, que se quite, por ejemplo, la causal de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Y que se le dé más prerrogativas al presidente de la República cuando tenemos 5 vinculados a los temas de corrupción, no es posible, presidente. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hemos propuesto desde el Frente Amplio? Que efectivamente deberían haber cambios. Presentamos el proyecto de ley 4397, que no se quiso atender en su momento, y que en realidad apuntaba al tema de mejorar y de reformar el reglamento del Congreso. Pero como no se ha querido hacer, y lo que estamos viendo hoy día en la propuesta que nos alcanza la Comisión de Constitución, que siguen cometiendo un grave error, ¿no? Quieren constitucionalizar ahora los argumentos que tuvieron para defender al señor Donaire en la subcomisión de acusación, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Y eso es muy grave, presidente. Ahora, no sé si ya lo han conversado con el Ejecutivo y el Ejecutivo no va a ser cuestión de confianza si lo pasan así, porque entendemos que ya están dispuestos a aceptarlo, ¿no? Pero nosotros creemos en ese sentido, presidente, que por un lado están ciertamente el tema de los plazos, pero aquí se está, en la propuesta que nos está alcanzando la Comisión de Constitución, se está incurriendo además en una seria contradicción, presidente. Porque aquí han aprobado con el voto de la mayoría y bajo el miedo que se va a cerrar el Congreso de la República y bajo la defensa además de la gratificación de julio, ¿no? ¿Qué han aprobado, presidente? Que un impedimento para participar en política es tener sentencia en primera instancia. Y aquí nos plantean ahora que para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria hay que tener sentencia firme y consentida para que casos como los del señor Donaire efectivamente sigan pasando en este Congreso. Y eso, presidente, es un contrasentido, pues. Yo quisiera en ese sentido, presidente, que reflexione la delegación parlamentaria. O sea, para impedimento, sentencia firme. Pero si cometió un delito y ya se hizo congresista, a ese lo defendemos, porque a ese sí hay que pedirle sentencia consentida. ¿Qué diablos se está haciendo, presidente? O sea, estamos en un lado con una razonabilidad para los que quieren postular, pero para los que ya se colaron en el sistema, para los delincuentes que ya llegaron a ser parlamentarios, para eso es otro estándar. Y eso es contradictorio y por eso, presidente, creemos que esa fórmula no debe pasar tal cual está y el miedo a que cierren el Parlamento de ninguna manera debiera llevar a que la institución y la garantía parlamentaria sea cedida a otro poder del Estado, que además en este caso sería juez y parte. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Hay varios congresistas que están anotados, pero no están aquí en la sala, así que vamos a continuar con la lista. Congresista Alcorta. Congresista Alcorta, ¿tiene la palabra? Ok. Congresista Heresia. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Rosas. Congresista Rosas, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias al congresista Jaresi. Buenos días a todos. Presidente, yo no voy a defender al que fue congresista Donaire, pero sí vale la pena una voz en su ausencia. Ha sido nuestro compañero. Acá no se le ha blindado a él, señor Arana. Usted está malinterpretando y dando falsedades a la población. El Poder Judicial ha demorado 14 años y ni bien hizo la solicitud, el presidente actual lo presentó acá, inmediatamente se cumplió. Así que no se puede mentir acá engañando a la población. El honor de la persona, cualesquiera que sea, se tiene que respetar. Gracias. Puede continuar, congresista Heresia. Muchas gracias, presidente. Leo en los medios de comunicación la declaración del ministro de Justicia, que supuestamente debería ser el asesor del presidente en temas
del respeto a la institucionalidad democrática, el respeto a la autonomía de poderes, y señala: carta para disolver el Congreso la tiene Vizcarra hoy, como también mañana. Y la verdad, señor presidente, que dentro del marco de estos úcases que se le envían al Congreso de la República, en el sentido de que debemos aprobar las propuestas legislativas que nos ha mandado el Poder Ejecutivo como las han ellos redactado, consideramos que la posición digna del Parlamento Nacional, que la posición que relieva a un poder del Estado que nace de la voluntad popular, es el plantear la defensa del fuero parlamentario, de plantear la autonomía de poderes, de plantear el respeto a la constitución política del Estado. ¿Cómo podemos nosotros menoscabar la institución de la inmunidad parlamentaria cuando tenemos un gobierno que ejerce una amenaza a través de su ministro de Justicia en los medios de comunicación contra el Parlamento Nacional? Señor presidente, yo, con todo respeto, le pido a usted que convoque una conferencia de prensa a todos los medios de comunicación internacionales para que se denuncie esta conducta antidemocrática del gobierno del presidente Vizcarra, porque el Parlamento Nacional, más allá de las discrepancias que existen entre todas las bancadas, de la izquierda, de la bancada de Contigo, de los mismos congresistas de Peruanos por el Cambio, no podemos tolerar que se nos ponga contra la pared cuando el Congreso de la República durante semanas ha estado discutiendo en la Comisión de Constitución los temas que el gobierno ha propuesto. Me pide una interrupción el congresista. Congresista Neira tiene la segunda interrupción. Gracias, congresista Caresi. Gracias, presidente. Yo también aplaudo esa convocatoria. Pero también hay que decirle a este gobierno que la pretensión de remedio de tirano le va a costar. Que se preparen los ministros para que vayan a la cárcel, sobre todo los exministros de Justicia, porque los van a involucrar. Y tiene razón, porque el ministro, esa tontería de remedio de tirano va a mandar a la cárcel mucho, ya hay antecedentes, y merecerán la cárcel, he dicho. Gracias. ¿Puede continuar? Me pide una interrupción por excepción la congresista Janet Sánchez, por favor, presidente. Bajo el mismo criterio en otros casos, por excepción, tiene la tercera interrupción. Muy buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Presidente, no puedo dejar de manifestarme porque el día de ayer, por la madrugada, ha habido un incendio en el Callao, presidente, en el asentamiento humano San Juan Bosco. Y, presidente, y como siempre en este país, la tramitación, la burocracia está por delante, presidente. Y eso es lo que tenemos que acabar ahora mismo, presidente, al exigirle al Ministerio de Vivienda, al Ministro de Vivienda, que existiendo unos módulos en este sector, aún todavía no han hecho llegar a estas 150 familias damnificadas, presidente. Estamos hablando aproximadamente de 1000 personas. Dejémonos de burocracias. Y ahora sí exijo desde aquí, presidente, al Ministro de Vivienda a tomar acciones. No esperemos todavía una declaratoria de emergencia para poder llevar estos módulos de vivienda al Callao. El Callao, el asentamiento humano San Juan Bosco, ahora lo necesita y en este momento, presidente. Puede continuar. Señor presidente, entonces, es verdad que se están utilizando estas argucias para ocultar el desgobierno que existe en nuestro país, para ocultar que se le ha otorgado una licencia a una empresa de construcción
pero al día siguiente se le dice que no tiene la licencia porque la población no está de acuerdo, lo cual demuestra que ni siquiera hay un manejo adecuado del tema de la conflictividad para la promoción de la inversión privada. Queremos inversión privada, sí, pero queremos inversión privada sostenible. Pero también, señor presidente, este gobierno distrae con este tema del enfrentamiento permanente con el Congreso cuando ya debe preocuparse de gobernar y empezar a dar resultados al país. La economía está parada, no hay empleo, no hay promoción de la inversión privada, no hay seguridad jurídica. Y encima del Parlamento Nacional va a asumir una actitud pasiva frente a esto que el día de ayer es una afrenta, una conducta que de ninguna manera podemos aceptarle a un ministro de Justicia. El Parlamento Nacional, yo coincido con el congresista Marco Arana y con los congresistas del Frente Amplio, nosotros no podemos permitir que se nos venga a dictar nuestra plana y decir que otra instancia que no sea el Parlamento Nacional, que es un organismo autónomo por la voluntad popular, y no solamente por la voluntad popular, sino porque cualquier otro texto de teoría, cualquier texto de teoría política lo señala, tiene que hacer respetar su fuero. Y sí, estamos de acuerdo en que la inmunidad parlamentaria no puede ser una herramienta para la impunidad. En eso creo que no hay ningún congresista que quiera aquí amparar a delincuentes sobre la figura de la inmunidad parlamentaria. Pero en tiempos en los cuales el manto sombrío de la conducta autocrática, el manto sombrío de la imposición, el manto de quienes quieren gobernar a la patada y no respetando la ley, hoy más que nunca la inmunidad parlamentaria va a resultar fundamental, presidente. ¿Sabe por qué? Porque si el señor Vizcarra inconstitucionalmente pretende cerrar este Congreso, pues aquí los congresistas nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazos porque nosotros vamos a defender el fuero parlamentario. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Buenos días, presidente. Presidente, comenzar manifestando que nosotros suscribimos el dictamen en minoría que ha sido presentado por el colega Alberto Quintanilla en una exposición que consideramos muy elocuente y brillante por su claridad y su solidez. Presidente, ¿cuál es el problema que pretende enfrentar la propuesta que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo y que nosotros asumimos como nuestra, dado a que la presidenta de la Comisión de Constitución ha presentado un texto sustitutorio que desnaturaliza esta propuesta, presidente? El problema que pretende enfrentar es el del uso y abuso de la inmunidad parlamentaria. Y nos remitimos a la información disponible al respecto. El ministro de Justicia ha estado hace pocos días en la Comisión de Constitución y trajo información de una institución que se llama Contribuyentes con Respeto, que ha puesto en conocimiento la información estadística que hay sobre los pedidos de inmunidad parlamentaria a lo largo de la historia y las respuestas favorables a esos pedidos. Y esa información da cuenta que del 90 en adelante, en los últimos casi 30 años, alrededor del 90% de los pedidos han sido rechazados por este y por los anteriores congresos. Uno podría decir, bueno, en la década del 90, con Montesinos y Rodríguez Medrano, se entendía que había persecución política y quizá esa década trastoca las estadísticas. Pero ocurre que en esa década, presidente, con todo gusto le doy la interrupción al finalizar mi intervención, presidente, si me lo permite. Lo que quería decir es que a lo mejor pueden pensar que en la década de los 90, donde sí había un control del Ministerio Público y del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, entonces había persecución política y esa década trastoca estas estadísticas. Pero ocurre que del 2001 en adelante, cuando se restablece la democracia, el rechazo de los pedidos de inmunidad parlamentaria, en lugar de reducirse, se incrementa. En la década del 90 el 79% de pedidos son rechazados. Del 2000 en adelante el 92% de los pedidos son rechazados, presidente. Entonces la pregunta es, del 2000 en adelante, ¿que hemos tenido una persecución política de esa naturaleza? No ha habido, con todos los problemas que tenga la Fiscalía y el Poder Judicial, son instituciones independientes, los jueces y fiscales
son nombrados por un ente distinto que el Poder Ejecutivo. De manera que es absurdo creer que tenemos ese nivel de instrumentación del sistema de justicia para perseguir a los adversarios políticos del Poder Ejecutivo, que no tiene ningún control sobre la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, habría que agregar, presidente, sobre este tema, que esta es una institución antigua, presidente, y se justificaba porque quien investigaba era la policía, y la policía era y es un órgano del Poder Ejecutivo. Pero hoy día, desde el año 80, tenemos un Ministerio Público que conduce las investigaciones. Y el Ministerio Público tampoco puede hacer y deshacer si no se lo autoriza el Poder Judicial. Entonces, para tener control de toda esta estructura, hay que tener un Poder Ejecutivo que en efecto, ¿no es cierto?, ha atropellado todas las instituciones, que no es el caso, por lo menos del 2001 en adelante, y sin embargo tenemos 92% de rechazos. Entonces, lo que hay, presidente, no es persecución política. Lo que hay es pretextar persecución política para proteger a personas que tienen, congresistas, que tienen que rendir cuentas ante la justicia y que no quieren hacerlo. En segundo lugar, permítame decir, presidente, que también se ha señalado acá que es muy fácil denunciar a un opositor político en la Fiscalía para que le abran una investigación. Presidente, ya he compartido en la Comisión de Constitución esta información oficial. El 60% de las denuncias que llegan al Ministerio Público son archivadas en sede fiscal por falta de pruebas. Entonces no es tan fácil hacer una denuncia e inmediatamente que se abra un proceso penal. Eso no ocurre. Y los procesos generales como promedio duran casi 4 años, lo ha dicho el ministro de Justicia acá con información oficial. El promedio de duración de los procesos penales son 45 meses. O sea que no es muy fácil, presidente, recurrir al Poder Judicial y amarrar con el fiscal, amarrar con la policía, amarrar con el juez para perseguir a un opositor político. Eso no ocurre y estas informaciones lo atestiguan. Pero, presidente, hay otra razón importante para desvirtuar la necesidad de persistir en esta institución tal como está concebida, porque la propuesta que nosotros defendemos no es acabar con ella, sino permitir que quien levante la inmunidad no sea el Congreso, que ha venido haciendo uso y abuso de ella. La propuesta del Ejecutivo que nosotros hacemos nuestra no acaba con la inmunidad parlamentaria como propone hacer, por ejemplo, la congresista Donaire. Yo he suscrito esa propuesta. Dice, mantengamos la inmunidad, pero que sea una institución ajena al Congreso que ha hecho mal uso de esa medida, de esa protección constitucional a los congresistas, para que sea otra institución, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que determine si en efecto estamos ante un caso de persecución política o no. Y quiero señalar lo siguiente, presidente, somos los únicos en el país que tenemos esta inmunidad. Porque, ojo, estamos hablando de inmunidad frente a delitos comunes. No estamos hablando del antejuicio que nos protege como altos funcionarios del Estado por delito de función. Tampoco estamos hablando de procesos judiciales por nuestros votos u opiniones, porque la Constitución en el artículo 93 expresamente señala, y en la propuesta que hace llegar el Ejecutivo, que eso no se elimina. No nos pueden a nosotros llevar ante la justicia por nuestros votos y opiniones. Eso se mantiene. Lo único que estamos diciendo es que la inmunidad referida a protegernos frente a delitos comunes la levanta una institución distinta, en este caso la Corte Suprema de Justicia. O sea que no es el fin del mundo. Pero déjeme decirle, ¿quiénes son los que investigan en el país? De vez en cuando algunos congresistas, es verdad. Pero quienes investigan todos los días son los fiscales. El señor José Domingo Pérez, tan querido por muchos y tan odiado por otros, odiado por gente muy poderosa, ¿tiene inmunidad parlamentaria frente a delitos comunes? No tiene. ¿Y eso ha impedido que haga su trabajo? ¿Está lleno de denuncias? No está lleno de denuncias. Nunca ha tocado la puerta del Congreso para decir, por favor, denme esa inmunidad que tienen los congresistas. Ni él, ni Rafael Vela, ni las fiscales del Callao, que tienen tantos enemigos que quieren tumbárselas, ni el señor Carrasco en el norte, que tiene tantos amigos en este Congreso, no lo han solicitado ni siquiera los fiscales supremos, ni los jueces supremos.
No tienen esa prerrogativa, presidente. Al final le puedo dar la interrupción, colega. Presidente, y los otros que investigan en el país son los periodistas de investigación. El señor Gorriti, por ejemplo, que tiene tantos amigos también en este Congreso, el señor Gorriti y sus colegas seguidles reporteros, o los periodistas de Convoca, o la señora Rosana Cueva en Panorama, o Sol Carreño, el señor Thorndike, o Anula, ¿cómo se llama? Nusca o Enaluque, ¿no? ¿Tienen inmunidad? No tienen, y todas las semanas están destapando cosas que ponen en situación complicada e incómoda a quienes tienen mucho poder. Y siguen investigando, no tienen problema de hacerlo. Entonces, presidente, ese es el problema que tenemos. Este es un mecanismo de protección que no tienen la mayoría de personas que investigan. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta internacional frente a estos cuestionamientos que son también compartidos en otros países? Muchos países, por ejemplo Gran Bretaña, donde surge la figura, ya no tiene inmunidad parlamentaria para delitos comunes, no tiene, y todo el mundo anglosajón tampoco. Y más cerca de acá, presidente, Colombia, en Colombia los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Desde cuándo? Desde el año 91. Y se derrumbó, se acabó la democracia colombiana. No se ha acabado, lo único que por delitos comunes no están protegidos los congresistas y si hay que hacer una investigación, se les investiga. No hay inmunidad parlamentaria en Colombia. Nosotros estamos proponiendo, y el Ejecutivo propuso, que se acabe la inmunidad parlamentaria. No, presidente. Ha propuesto una fórmula que no es la colombiana, sino la chilena, que quien levante la inmunidad sea la Corte Suprema de Justicia. No parece pues una medida radical, ni excesiva, ni descabellada, destinada a acabar con la democracia peruana, en absoluto. Esa es la propuesta que tenemos, presidente, y nos parece mejor que la propuesta que nos ha presentado la Comisión de Constitución, que es un retroceso en relación con lo que ya tenemos. No voy a entrar en el detalle, presidente, porque ya se ha discutido extensamente la propuesta hecha llegar por la Comisión de Constitución. Pero nosotros insistimos en que por el bien del Congreso, por el bien de la política, por el bien de los partidos, porque el daño, presidente, el daño no es si se perjudica a un parlamentario o no que queda sin esta protección. El daño con el uso de abuso de la figura es que se desprestigia al Congreso, se desprestigia a los partidos y se desprestigia a la política. Ya lo ha dicho el Premier cuando vino acá a presentar los proyectos en el marco de la cuestión de confianza. Acá hay un propósito de luchar contra la corrupción y al mismo tiempo restablecer la confianza en la política. Y esta es una manera de hacerlo. No mantener un mecanismo en manos del Congreso que solo le hace daño al Congreso y a la República. Presidenta, le doy la interrupción a la congresista Bartra y al congresista Javier Velázquez Quequén, si me lo permite. Tiene la primera interrupción, congresista Bartra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Cuánto daño le hace a la política? Sí, efectivamente, congresista Costa, pero ¿sabe qué le hace daño a la política? La hipocresía, el fariseísmo, la incoherencia, pero sobre todo le hace daño la mentira, las cifras falsas, desconexas. He expuesto ampliamente el día de ayer la falsedad e inconsistencia que tienen las cifras presentadas en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que usted tan entusiastamente alaba. Lamentablemente yo tengo que comunicarle que esas cifras son falsas. Las cifras que ha presentado Contribuyentes por Respeto no se ajustan a la realidad. No maquille cifras para poder presentar ante la población a la cual usted dice representar, cifras maquilladas para perjudicar a la institución a la que usted representa. ¿Sabe, señor, usted que las han mezclado? Que están mezcladas aquellas cifras que han sido improcedentes, inadmisibles, rechazadas de plano por no cumplir con los requisitos. ¿Por qué insiste con cifras malas? ¿No sabe usted que el mismo señor Gustavo Gutiérrez Para que concluya. ha rechazado las cifras presentadas por la comisión? ¿Sabe usted que han presentado cifras como que hay 40 procesos en este periodo parlamentario cuando en realidad son 11?
Las han inventado, señor, y las han inventado solo para perjudicar al Congreso de la República y justificar que a este Congreso se le mutila en la función fiscalizadora, porque claro, pues, hay una mega corrupción a la cual no hay que tocar y para eso hay que cortarle los brazos a este Congreso. Las cifras claras, señor, esas no mienten. Los números son números, el 1 es 1 y el 2 es 2. Pero lo otro, señor, es puro intento de mostrar aquello que se quiere forzar. Gracias. ¿Puede continuar, congresista Costa? Sí, presidente, con todo gusto. Me voy a referir a las cifras que ha traído la congresista Bartra. He tomado nota de ellas y según ellas, entre el 51 del 2019, en 1851 quiero decir, y el 2019 han habido 166 pedidos de levantamiento de inmunidad. Esa es la información que usted ha traído. Y si me equivoco, me corrige, por favor. Segundo lugar, de esas 166, la información que ella ha traído indica que en 23 casos se otorgó el levantamiento de la inmunidad. ¿Qué porcentaje es eso, presidente? 14% de respuesta positiva. Uno podría decir, bueno, todo el siglo XIX, buena parte del siglo XX, en efecto, hemos tenido muchos gobiernos militares y ha habido mucha persecución política. Pero según Contribuyentes con Respeto, que es la fuente de la información que trajo el ministro de Justicia, entre 1851 y el 90 hubieron más o menos 19 pedidos de levantamiento de inmunidad. Si restamos esos 19, nos quedamos con que, según las cifras de la señora Bartra, hemos tenido del 90 en adelante alrededor de 150 pedidos de levantamiento de inmunidad y solo se habrían aceptado alrededor de 17. Con lo cual estamos en una cifra de 11.5% parecida a la que trajo Contribuyentes por Respeto a través del ministro de Justicia o a la proporcionada por Ojo Público o por El Comercio en días recientes en los medios de comunicación. Yo tengo las cifras exactas acá, presidente. No hay una gran diferencia entre lo que nos trae la congresista Bartra y la información que ya teníamos. Lo que arroja, digo, es alrededor del 10% de los pedidos de levantamiento de inmunidad han sido levantados. Y eso da cuenta de que estamos ante un uso abusivo de esa medida parlamentaria, que, como digo, le hace daño a la imagen del Congreso, a la imagen de los partidos y a la imagen de la política. Si queremos recomponerla, presidente, mantengamos la inmunidad. Ciertamente no hay consenso para acabar con ella como en Colombia, mantengamos la inmunidad, pero pongámosla en manos de otro poder del Estado para que no sea el Congreso el que tenga que cargar con el desprestigio de un uso abusivo de esta medida. No es solo este Congreso, han sido todos los congresos en los últimos años y en la vía republicana los que han tendido, ¿no es cierto?, a rechazar los pedidos de levantamiento de inmunidad por delitos comunes. Y por esa razón, por el bien del Congreso, por el bien de la política y por el bien de la democracia peruana, nosotros creemos que debemos hacer nuestra la propuesta que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo, que recoge la experiencia chilena, no va al extremo de la experiencia colombiana y que permite entonces sacar de manos del Congreso una figura que solo le hace daño a su imagen y a su prestigio. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.